Hapse girmekten korkma yani. Ama Demir'den kork. Mahkemeye lüzum kalmadan Demir seni kendi elleriyle öldürecek. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sukuroba 11 Upon a Time? ¿Demir matará a Beife? ¿Qué pasará entre Fikret y Fekeli? ¿Qué hará Beife cuando Fuleya le diga a Beife que es el asesino de Unkar? ¿Cuál será su reacción cuando se entere de que su tía Mujgan mató a Unkar? ¿Cuándo se dará cuenta Demir de que Fuleya está interesada en él? Todo y más en este video. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Demir no debería ser el asesino de Beife y llevarlo ante la justicia, no olvides compartir nuestro video. Después de lo que dijo el taxista, Demir, que estaba furioso por la ira, tomará aliento junto a Beife. Saltará sobre Beife e intentará ahogarlo a él, a Sebda, especialmente a Fuleya, y el personal de la mansión evitará que Demir. El tiempo de Beife se acabó. Pero como dijimos en capítulos anteriores, Beife se despedirá de nosotros en el episodio 85. Entonces no hay muerte para Beife en esta sección. En el último episodio, Fekeli vio a Fikret y Mujgan besándose. Hemos dicho que Fekeli no se enfadará con esta situación y respetará a quienes la aman. Primero irá a la tumba de su hijo y hablará con Fekeli y luego con Fikret. Y querrá saber qué pasó con Mujgan y qué sintió por él. Fuleya recibirá las pruebas que encuentre sobre Beife de su amigo de la familia, un ex policía. Beife, que apenas escapó de la mano de Demir con lo que dijo el taxista, será apretujada en la esquina cuando salgan estas evidencias. Aunque Fuleya le dice a Beife Demir te matará sin necesidad de que la policía vaya a la corte, entregará las pruebas a la policía antes que Demir. Como resultado, no habrá tal cosa como que Demir mate a Beife y vaya a la cárcel. Beife ya no querrá ir a la cárcel después de que se dé cuenta de que él es el asesino y se suicidará y dejará la serie. Mujgan y Ser, por un lado, con su relación con Fikret, mientras que las mariposas revolotean en ella, por otro lado, se enfadará mucho cuando se revele que su tía es una asesina. Sin embargo, había visto el rostro real de su tía antes y la dejó. Por eso superará rápidamente la muerte de su tía. Cuando Fuleya revele al asesino de Unkar Yaman con su evidencia, tendrá éxito a los ojos de Demir. Demir estará entre su interés en Umid por un lado y el amor de Fuleya, que lo está penetrando lentamente, por el otro. Con el tiempo, que Fuleya revele su interés en las cosas que hizo en su contra hará que Demir también sea consciente de Fuleya. Sin embargo, no hay que olvidar que el oponente de Fuleya también es muy fuerte. Nos espera otro episodio emocionante. Además, si quieres recordar brevemente lo que sucedió en el último episodio, puedes continuar con nuestro video. Cuando el dinero de la construcción del campamento de verano que se construirá en nombre de Unkar Yaman se arroje desde el final del cubo, todos se sorprenderán. Mientras Gafur, cuyos sueños se hacen realidad, intenta llenar su bolsillo, Beife va a controlar las tierras y trata de recolectar el dinero. Beife está seguro de que este dinero es el dinero del MAF. Sin embargo, nadie lo escuchará. Beife se elimina mientras se guardan las actas por el dinero. Por supuesto, Beife no soltará el dinero, toma aliento en la mansión. Sin embargo, las cosas cambiaron completamente para Beife. Con cada paso que da, a medida que el círculo a su alrededor se estrecha, también se pondrá en contacto con Mujgan. Las mariposas vuelan dentro de Umid y Demir, que pasan la noche juntos. Sin embargo, el dinero del terreno y la carta que se dejó a la oficina están en la agenda conjunta de Fuleya y Demir. Demir se ve afectado por los esfuerzos de Fuleya para proteger la reputación de sus apellidos, pero su mente también está en Umid. Nadie sabe todavía que Gulten y Setim se han mudado de la pequeña mansión. Beife vino y se instaló. Pero, por supuesto, quedarse quieto no es para él. Cuando intenta quitarle la ambición a los empleados, se complica. Habrá una gran discusión entre Demir y Gafur cuando intente hacer su trabajo amenazando a Gafur. Demir volverá a recurrir a Gafur. Fikret tiene que enfrentarse a Fekeli una vez más. Fekeli no creía haber roto la tumba de Anan Yaman para vengar al MAF. Sin embargo, Fikret no dice nada más. Está ocupado con el juego que creó con Umid, pero su mente también está en Mujgan. Incluso si intentan mantenerse alejados el uno del otro, Fekeli también notará la situación. El amigo policía Fuleya invitado desde Estambul profundiza su investigación y llega a nuevas pistas. Nadie lo sabe, pero el círculo alrededor de Beife se está reduciendo. Además, un testigo ocular está a punto de aparecer. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en nuestra serie. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós. Thank you.